Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios que pues estamos otro día más aquí para predicar la palabra y para continuar, hermanos, el estudio que llevamos de Hechos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 6, versículo 13 al 15. Hechos capítulo 6, versículo 13 al 15. Yo les recomiendo, hermanos, una vez más, como siempre lo hago, que tenga su Biblia a la mano y para que siga cada uno de los versículos que vamos a estar viendo. Entonces dice la palabra de Dios, versículo 13. Y pusieron testigos falsos que dijesen: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley. Porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que dio a Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hermanos, en el estudio que veíamos la semana pasada de Hechos capítulo 6, si usted recuerda, abarcamos simplemente los primeros 7 versículos del capítulo 6 que hablaban acerca de la murmuración que hubo entre los griegos, de los judíos griegos y los judíos hebreos. Y hasta ahorita, hermanos, como le he venido repitiendo, se ha mostrado una iglesia unida, fortalecida, donde ha habido ya los 3 tipos de ataques, ya han habido en la iglesia, y la iglesia ha seguido adelante por la obra del Espíritu Santo. Y asimismo, como Hechos nos ha mostrado cuál es la iglesia y cuál es el modelo de iglesia que debemos de seguir respecto a lo espiritual, respecto al amor y la comunión fraternal que tenían todos ellos, y ha mostrado y ha sacado a relucir cómo y cuán alejadas está la mayoría de las iglesias cristianas a nivel mundial el día de hoy. Y que es algo cierto, y es algo que lo podemos ver en contraste con la Biblia. Está totalmente alejado a lo que era el primer cristianismo, al cristianismo primitivo, a la primera iglesia. Y también Hechos, lo que hemos visto, nos ha llevado también a autoanalizarnos, a autoexaminarnos de una manera personal en cómo estamos respecto a los primeros hermanos de la iglesia. Mas sin embargo, hermanos, ahora en lo que resta del capítulo 6 de Hechos, se nos presenta Esteban. Y ahora con Esteban, hermanos, nos vamos a medir de una manera más personal, cada uno de nosotros, a cómo debemos de ser como cristianos. Esteban realmente va a sacar a relucir lo que nos falta y lo que estamos haciendo bien. Esteban verdaderamente, hermanos, y aunque su mención es corta, su participación en Hechos es corta, es de gran poder y de gran testimonio. Esteban, hermanos, nos muestra que sí se puede. Esteban nos muestra que sí se puede ser un cristiano a la imagen de Cristo. Y primeramente, hermanos, vamos a ver el día de hoy, el estudio va a estar comprendido desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Pero en el estudio anterior, hermanos, yo pasé por alto a Esteban para precisamente en este estudio enfocarme en él. Entonces, primeramente, hermanos, Esteban no era un apóstol, ¿sí? Esteban no era un apóstol, era un creyente más de la iglesia. No anduvo con Cristo en su ministerio. Y hasta el momento, por la gloria de Dios, hasta el momento, jamás había visto a Cristo. Y la mención que hace la Biblia, que Esteban era un varón lleno de fe y de Espíritu Santo, esa mención la hace, y esas características estaban con Esteban aún antes del cargo que le dan. Aún antes de Esteban tener el cargo que fue asignado por los apóstoles, Esteban ya era un varón identificado por toda la iglesia y por Dios, que es lo más hermoso, como un varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Y eso, hermanos, y esas son algunas de las cosas que vamos a ver hoy, que debe ser ejemplo para nosotros. Y sobre todo, hermanos, yo quiero enfocar que, aunque como dijimos al principio de la introducción al estudio del libro de Hechos, es Lucas quien está redactando, quien está llevando a cabo el registro de todos estos hechos que están aconteciendo. Pero, hermano, no se nos debe olvidar, no debemos quitar el ojo encima de que es Dios hablando en su palabra. De manera
que la descripción que vamos a ver de Esteban es la descripción de Dios Esteban. Es Dios. Dios está hablando de su hijo Esteban en lo que vamos a ver hoy. Esteban, primeramente, en el versículo 5, se nos dice que era un varón lleno de fe. Primero, hermanos, la fe, Hebreos 11:1, ya no sabemos ese versículo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, hermanos, que está hablando aquí de Esteban, que era un varón lleno de fe, no nomás es creer en algo, no, sino que cuando leemos ese versículo en Hebreos, se está refiriendo más bien, o más acertadamente, es creer en alguien que no hemos visto y que ha hecho promesas acerca de cosas que tampoco hemos visto. Y me daba tanto gozo con Esteban, hermanos, porque es un ejemplo tan bueno que podemos aplicar para todos nosotros en nuestra vida. Porque Esteban tampoco había visto a Cristo, como usted y yo tampoco no lo hemos visto físicamente. Como usted y yo tampoco hemos visto esas promesas cumplidas todavía que esperamos en Cristo. No las hemos visto, Esteban no las había visto. Mas sin embargo, la Biblia, Dios nos dice que Esteban era un varón lleno de fe. Esta fe, hermanos, Esteban la demostró hasta lo último. Y no me voy a adelantar a tantos detalles, pero yo creo que ya todos sabemos cuál es el final de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y una fe, hermanos, de que tenían confianza, Esteban tenía confianza en el carácter de Dios. Y eso es básicamente lo que es la fe. La fe es la confianza en el carácter de Dios. La fe es saber que Dios está en control de cada cosa que sucede en nuestra vida, vaya a favor o en contra. Y Esteban estaba lleno de esto. Y mira, hermano, tal vez no nos falta fe respecto a creer en la soberanía de Dios, a creer que Dios es omnipresente, que está con nosotros, a creer que el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros. Tal vez no nos falta fe tanto en eso porque lo creemos. ¿Sabe lo que me traía Dios a memoria? Nos falta fe en cosas un poco más terrenales. Dios en esta semana, el día de ayer, hizo algo que realmente no me esperaba para nada. Nos bendijo de una manera, gracias a su misericordia, a mi familia, de una manera que mira, hermano, yo no tenía fe en esa bendición que llegó. Había orado creo que una vez y fue todo. Realmente no. ¿Por qué? Porque a mí se me hacía una bendición de parte de Dios que dije, no creo. Y la verdad no, pensaba que no iba a llegar y se iba a quedar nomás ahí. Pero Dios me sorprendió el día de ayer. Y ¿sabe qué? Dios nos falta fe en ese tipo de cosas. A la gran mayoría nos falta fe en cosas un poquito más terrenales, hablando de nuestro vivir aquí en la tierra. Pero más que eso, también escudriñemos cómo está nuestra fe en medio de la tribulación. Sean cosas que vayan a favor, sean cosas que vayan en contra. Realmente, por lo que hemos vivido, y aún el año que yo, como terminé el 2019, pasé también por varias tribulaciones. El parto de mi esposa, el nacimiento de mi hija, estuvo en peligro. Fueron varias cosas que realmente fue probada nuestra fe, como estoy seguro que también fue probada su fe, mi hermano, en el año pasado y en este año mismo. Y han sido pruebas que han mostrado cómo está nuestra fe y escudriña cada uno de manera personal cómo ha estado su fe. Pero en Esteban estaba tan lleno de esta fe que él estaba seguro que Dios estaba ahí con él, que el Espíritu Santo estaba ahí con él. Tan seguro que dio una predicación hermosa que vamos a ver si Dios así lo permite. Una predicación hermosa, con una convicción tan hermosa, con un poder tan hermoso que se veía tanto la presencia de Dios. Y no dudó en ningún instante, aun cuando levantaron esas piedras para matarlo, no dudó ni en un instante que Dios estaba ahí con él y que cada dirección que llevaba esa piedra era una dirección dada por Dios mismo.
Esteban verdaderamente era un varón lleno de fe. Y se puede ser hombres llenos de fe, damas llenas de fe. Hermanos, si no podemos creer que todo obra para nuestro bien, entonces necesitamos conocer a Dios. Traigo varias citas de diferentes predicadores: Miguel Núñez, Sugel Michelin, John MacArthur. Y en esas citas respecto al tema, dice que mientras más grande es el Dios que usted y yo conocemos, mayor es el grado de fe y de confianza que depositamos en Él. Entre más usted y yo, hermano, conozcamos a Dios, más en mayor grado va a ser nuestra confianza que vamos a depositar en Él. Y yo creo que todos recordamos cuando recién fuimos salvos y conocimos la soberanía de Dios. Fue un cambio. Yo creo que la mayoría de ustedes fue un cambio al conocer que Dios estaba bajo control de todo, que Dios es supremo, que Dios tiene un poder permisivo sobre las cosas. Pero entre más conozcamos a Dios, hermanos, porque no hemos terminado ni vamos a terminar la eternidad, entre más los conozcamos, hermanos, yo le puedo asegurar, y gracias a Dios, que la teología, el conocimiento de Dios, y es algo que quiero dejar bien en claro, no es simplemente un conocimiento teórico, sino que es un conocimiento práctico que podemos experimentar. Y esa confianza que podemos adquirir por medio de conocer más a nuestro Padre es práctica, hermanos, es práctica. Y Esteban es un ejemplo de ello. Asimismo, en versículo 5 nos dice que Esteban era un varón lleno de Espíritu Santo. Y aquí es donde quiero abarcar un poquito más. Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo. Primero, hermanos, todo verdadero creyente, escuche bien, todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo morando en él. Todos los que han sido verdaderamente salvos, verdaderamente comprados por la sangre de Cristo, tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Juan 14, 16 al 17, lo podemos ver, es una de las citas. Pero no todos, hermanos, no todos los creyentes están llenos del Espíritu Santo. Una vez más, todos los verdaderos creyentes tienen el Espíritu Santo morando en ellos. Dice Cristo: Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes, no os dejaré huérfanos. Pero no todos los cristianos están llenos del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Y ya en su momento, la llenura no es lo mismo que el bautismo. Ya en su momento hablamos del bautismo. Ahora nos vamos a enfocar en la llenura. Y la Biblia, hermanos, nos describe la llenura de dos maneras. Primero, nos describe la llenura como una experiencia intermitente. Algo que puede ocurrir hoy y algo que puede ocurrir dentro de una semana. Fíjese muy bien. En Hechos capítulo 2, versículo 4 y capítulo 4, versículo 31, hay una palabrita que nos ayuda a poder ver la realidad de esto. En cada de esos versículos que le acabo de dar, dice: fueron llenos. Fueron llenos. No que estaban llenos, sino que en determinado momento, por determinada ocasión, el Espíritu Santo en su gran soberanía descendió sobre ellos y los llenó. Y esas, hermanos, si usted se fija en el contexto en que son llenos de una manera intermitente, son ante situaciones específicas. En el caso de Hechos capítulo 2, versículo 4, es por el día de Pentecostés. Y si usted va a capítulo 4, versículo 31, hubo un resultado después de la llenura. Y escudriñemos con nosotros cada vez que hemos dicho que el Espíritu Santo nos ha llenado, porque hay resultados de esa llenura, hay frutos de esa llenura. Y en uno de ellos, en el caso del del capítulo 4, versículo 31, es que después de la llenura hablaron la palabra, predicaron con mayor deudeno, con mayor confianza. Y si seguimos adelante, cuando aconteció esa llenura que le estoy hablando,
Los apóstoles habían sido apresados y nomás los amenazaron de que dejaran de predicar, y no lo hicieron. Oraron y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero después de eso, hermanos, vendría los azotes, el segundo arresto de los apóstoles, y fueron azotados. Ya no fueron amenazados, fueron azotados 39 veces, le recuerdo, para ser exactos. Era necesaria esa llenura. Y me gozaba porque como iglesia, si lo escudriñamos y recordamos, esas llenuras que yo recuerdo han sido momentos específicos, tanto de manera iglesia como de manera personal. Cuando ha llegado esa llenura, como llegó con ellos, así de un de repente, eran situaciones que ya había pasado por tribulación o iba a pasar. Y el Espíritu Santo también nos dice la Biblia que también se mueve de esa manera. Mas sin embargo, la Biblia también nos describe la llenura de una segunda manera. Nos la describe como una manera de vivir. Se puede vivir constantemente llenos del Espíritu Santo. Se puede vivir más o menos de una manera constante. Digo más o menos porque seguimos teniendo la carne, tentaciones. Pero se puede vivir de una manera casi constante, llenos del Espíritu Santo. Esteban es ejemplo de eso. Pero si lo vemos en Efesios 5:18, dice Pablo: no os embriaguéis de vino, porque en el cual hay disensión, mas sed llenos del Espíritu Santo. La palabra, esa frase, sed llenos, en el griego original, primeramente, hay dos características en el griego original. Número uno, está en voz pasiva, y número dos, el verbo que está en presente perfecto, ¿sí? lo cual indica una cierta continuidad. Entonces, para poder entenderlo mejor, hermanos, en Efesios 5:18 es: déjense controlar continuamente por el Espíritu Santo. Déjense controlar, y ahorita vamos a ver por qué dice déjense controlar continuamente por el Espíritu Santo. Ahora, si nos brincamos al versículo 5 que estamos leyendo en Hechos, capítulo 6, el griego de donde dice lleno, la palabra lleno, que Esteban, varón lleno, esa palabra en griego significa estar lleno. Y otra vez vemos el verbo en presente perfecto, una continuidad, lo cual indica una manera constante de vivir. Y de esta forma se describe Esteban como un hombre que estaba constantemente lleno del Espíritu Santo. Y sí se puede. Lo vemos en Esteban. Por lo tanto, la llenura del Espíritu Santo es primeramente ser controlados y guiados por el Espíritu. Estar lleno del Espíritu Santo es ser controlado y guiado por el Espíritu Santo. No a manera de marioneta, hermano, no, sino que estamos tan inundados del Espíritu Santo. Tenemos la mente de Cristo en nosotros abundando, que todo lo que vemos, todo lo que hacemos, vemos a Cristo a través de ello. ¿Qué haría Cristo en esto? ¿Cómo podemos ser llenos? Una pregunta. Renunciando al yo, orgullo, mi rebeldía, mi carnalidad, y rindiendo nuestra vida al señorío de Cristo. Si usted en alguna ocasión ha dicho: yo he sido lleno por el Espíritu Santo, yo he sido, bueno, escudriñe cómo está su vida. Escudriñe cómo está más bien su corazón. Porque en el corazón de los apóstoles, que fueron llenos tanto de manera intermitente como aquellos que vivían de una manera constante, su corazón era constantemente de rendirle, trabajar por el Señor, rendir mi vida al Señor. Ese era su corazón y se esforzaban por ello. Ese era su corazón. Ahora, hermanos, en Efesios 5:18, si usted sigue leyendo los versículos que continúan, nos habla de características de aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Y nos menciona que abren entre ustedes salmos, himnos, alabanzas, sujétense los unos a los otros, las esposas estén sujetas a sus maridos, los hijos a los padres. Nos dice todas esas características. Y si usted va a Colosenses 3:16 al 18, fíjese muy bien lo que dice: la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia,
en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia cantando en vuestros corazones al Señor. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Si usted ve lo que describe Colosenses y luego va a Efesios 5:18 en adelante, son casi exactamente una calca de las características de la llenura del Espíritu Santo y cuando la palabra de Cristo habita abundantemente en nosotros. ¿Qué podemos concluir de esto? La llenura viene cuando la palabra de Cristo, cuando su palabra, hermanos, la escudriñamos, la leemos, meditamos en ella, cuando la estudiamos. Y no quiero que se quede la idea de que, ok, estudiar, llenura. No, porque hay una parte bien importante y me daba cierta tristeza que la mayoría de los predicadores bautistas que veía no la mencionaban tanto, y es la oración. Es la oración. Claro, y lo vemos, Colosenses dice que la palabra de Cristo abunde en ustedes, que la palabra de Cristo los haga tener esa mente de Cristo, los haga quererse como Cristo, andar como Él anduvo. Para eso es la palabra, para transformarnos más a la imagen de Cristo. Pero no es solamente tener un buen estudio de la palabra, sino, hermanos, esa palabra, ese conocimiento que tenemos de Dios, llevarlo a la oración y por medio de la oración pedirle a Dios que todo eso que hemos aprendido lo aplique y el Espíritu Santo nos vaya llenando cada vez más y más en nuestra vida. Hermanos, Dios no está muerto. Y yo sé que es una frase medio cliché, pero Dios no está muerto, está vivo, hermanos. Y se hace presente a través de la oración. Y Dios no está en cuarentena tampoco. Dios no está en cuarentena y sigue siendo presente en la oración. La llenura es eso, es una presencia hermosa con Dios, donde su palabra que abunda en nosotros, que ya previamente hemos escudriñado, hemos leído, viene en la oración y nos llena. Y nos llena. ¿Cómo vamos a conocer el consuelo de nuestro Señor si no lo hemos aprendido en su palabra? ¿Cómo vamos a ver las promesas de nuestro Señor si no hemos leído su carta? ¿Cómo vamos a saber del amor de nuestro Padre hacia nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros, si no es a través de su palabra, si no es a través de estudiar? Entre más vemos la obra de Cristo en la cruz, más pequeños nos hacemos, y entre más pequeños nos hagamos, Cristo va a abundar grandemente en nosotros. No se nos olvide, hermanos, que Dios está vivo y sigue manifestándose. Sigue manifestándose. Es algo que pues escudriñemos, veamos, analicemos nuestras vidas. Y nos falta orar pidiendo a Dios no solamente cosas terrenales, que está bien, y se los decía, Dios en su misericordia nos bendice con cosas terrenales, mas sin embargo, hermanos, pidamos la llenura en oración, pero una llenura que viene acompañada, una petición que viene acompañada de escudriñar, de buscar, de conocer a Dios. Y no solo de esto, de la palabra, porque Dios también en su gran gracia y misericordia usa también a nosotros los hombres para predicar su palabra y obrar y edificar a otros hermanos. De manera, hermanos, que por eso es importante la predicación, por eso es importante el estudio, las enseñanzas, porque todo eso, si lo traemos en la oración, va a germinar cuando lo reguemos con el agua de la oración. La llenura continua, fíjese muy bien, la llenura continua no es algo instantáneo, hermanos. Vivir como estaba viviendo Esteban no es algo instantáneo, no es algo que va a ocurrir de un día para otro. La llenura continua, vivir continuamente así. ¿Por qué? Porque hay que rendirnos a nosotros. Cada mañana, cada día, conociendo a Dios.
Número 2, la llenura del Espíritu Santo es un mandato. Y lo veíamos en Efesios 5:18. Sed llenos. No te estoy preguntando, no te estoy pidiendo la opinión. Dios no nos está preguntando, nos está diciendo, sed llenos. ¿Para quién? ¿Para quién es el mandato? No es para los apóstoles, es únicamente para los apóstoles. No es únicamente para el pastor, no es únicamente para aquellos que están enfrente de la iglesia. No, Esteban no era apóstol, ni siquiera tenía el cargo cuando la Biblia señala que era lleno del Espíritu Santo. No, sed llenos todos sus hijos. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Es para todos, hermanos. No hay nada reservado únicamente, no hay nada del Espíritu Santo reservado únicamente para aquellos que predican, para aquellos. No, hermanos, la llenura no está reservada a un grupo nomás. Hablando de la iglesia, es para todos los creyentes. Es para todos los creyentes. Ahora, yo les decía que la traducción del griego en Efesios 5:18 es déjense controlar, déjense. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo se puede descuidar y no obedecer. La llenura del Espíritu Santo se puede descuidar y no obedecer. Por eso Pablo, en el comienzo del versículo 18 en Efesios 5, dice, no os embriaguéis de vino en lo cual hay disolución. No os embriaguéis no simplemente de vino literal, sino no os embriaguéis del pecado, de carnalidad, de mundanalidad, de cosas que tal vez no son pecado, pero no nos están ayudando nada en lo espiritual. No os embriaguéis de esto. Decía predicador, el alcohol es un sedante. Pablo lo está comparando aquí. No os embriaguéis de vino. Y el alcohol es un sedante. El pecado es un sedante del cristiano. Para la espiritualidad del cristiano es un sedante. El alcohol es un sedante. Mientras que el espíritu es un estimulante hacia Cristo. En lugar de adormecernos, nos despierta. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Despertarnos, estimularnos hacia ser, querer ser, tener un deseo, un corazón, hacer más como Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, no se nos debe olvidar que es una persona, la tercera persona de la Trinidad, por lo cual podemos contristar al Espíritu Santo con nuestra manera de vivir. Se puede contristar al Espíritu Santo, no obedeciendo, siendo descuidados en nuestra vida espiritual. Número 4, la llenura del Espíritu Santo no es algo inalcanzable, hermanos. No es algo inalcanzable. Esto que vemos en Esteban, no es algo. Esteban era como usted y como yo, con tentaciones, con carnalidad, hermanos. Jamás había visto a Cristo, vuelvo y repito. Como usted y como yo era Esteban. Pero Esteban era un varón que constantemente estaba lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, no es algo inalcanzable, sino algo que todos debemos de buscar alcanzar. Eso es un varón. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Y eso es alguien que está constantemente lleno del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver. Un Esteban, no nomás que lo decía a Dios, sino que él lo demostró con su vida, que estaba lleno del Espíritu Santo. Después en el versículo 8 nos dice que Esteban era un varón lleno de gracia. Y respecto a esto, tal vez pueda haber cierta confusión. ¿Cómo que lleno de gracia? ¿Gracia para con los demás? ¿Gracia delante de aquellos? Bueno, cuando dice aquí lleno de gracia, no es tanto gracia delante de alguien, sino es la gracia que yo como cristiano, hijo de Dios, doy hacia los demás. Esteban, un hombre lleno de gracia, era humilde, manso, no contencioso, perdonador, alguien que no guarda resentimiento, alguien que no pasa información de otro para dañar la reputación de otro, pacificador, paciente, bondadoso, alguien capaz de amar incondicionalmente, vive gozoso, en contentamiento, alguien que vive ausente de quejas, que lidia con el pecado de otro con bondad.
La gracia, hermanos, alguien lleno de gracia es aquel que esa misma gracia que hemos recibido de parte de Dios, esa misma la repartimos hacia los demás, sin importar quién sea, cómo sea, nada de eso importa. Y Esteban era un varón lleno de gracia, porque si se fija todas esas características que le di. Cristo era humilde, era manso, no era contencioso, fue perdonador. Cristo jamás guarda resentimiento, Cristo jamás pasó información, Cristo jamás quiso dañarnos a nosotros, Cristo fue pacificador, Cristo fue paciente con nosotros, fue bondadoso con nosotros, nos amó incondicionalmente, nos dio gozo, no se quejó de llevar la cruz y los pecados por nosotros, y siempre lidia con nuestro pecado con bondad. Esa es la gracia que hemos recibido de Dios para con nosotros, y esa misma gracia es la que cada uno de nosotros, hermanos, debemos esforzarnos por darla hacia los demás. A Dios le importa cómo vivimos, pero también cómo morimos. Esteban fue lleno de gracia aún delante de aquellos que lo acusaron. Aún delante de sus acusadores fue lleno de gracia, y lo vamos a ver. Hay un hermoso paralelo que ahorita vamos a ver más adelante de la vida de Esteban que se nos relata aquí, su martirio, al paralelo a la vida de Cristo y su muerte. Hasta el final vemos que Esteban era un varón lleno de gracia. También la Biblia lo describe como un varón lleno de poder. O sea que su predicación, su manera de vivir, había un efecto en las demás personas, que era un instrumento usado por Dios. Un poder proveniente de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, si se fija, estar lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder, esos tres son consecuencia de uno solo: estar lleno del Espíritu Santo. Si usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a estar lleno de fe, lleno de gracia para con los demás y lleno de poder para predicar la palabra. Hasta ahí se nos describe Esteban. Versículo 9. Levantáronse entonces unos de la sinagoga que se llamaban de los libertos, y cireneos y alejandrinos, y de los de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Esas sinagogas que habla el versículo 9 son diferentes sinagogas ubicadas en diferentes partes, en diferentes localidades. Recuerden, hermanos, que una sinagoga eran lugares de reunión donde la comunidad judía se congregaba con el fin de leer las escrituras y adorar. Entonces eran lugares de comunión con los judíos, adoraban y estudiaban la palabra, lo que ellos tenían en su momento. Versículo 10. Mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Aquí, hermanos, aunque no se dice directamente, se puede ver que ya había un debate entre los fariseos de todas estas sinagogas contra Esteban. Y algo algo interesante de esto es que muy probablemente Saulo era parte de una de esas sinagogas. Saulo era muy probablemente parte, estudioso de alguna de esas sinagogas que se menciona en el versículo 9. Y no solo eso, sino que también muy probablemente Saulo, como gran estudiante, el más brillante de Gamaliel, muy probablemente debatió contra Esteban. Pero dice que no podían resistir la sabiduría con la que Esteban hablaba. No era simplemente conocimiento, no era simplemente información, sino que esa sabiduría era un fruto de esa llenura que ya había en Esteban. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? Es aplicar a nuestra vida el conocimiento de la palabra de Dios, actuando con prudencia y sensatez. Y eso lo da el Espíritu Santo. Eso lo da el Espíritu Santo. Ahora, si se fija, el versículo 10, y al Espíritu, la palabra Espíritu está con E mayúscula. No está con E minúscula, está con E mayúscula. Dios
por medio de ese Espíritu, no solamente estaba en Esteban, sino que estaba con Esteban. Estaba allí con Esteban, al lado de él. Y Esteban mismo tenía la certeza de ello. Esteban sabía que Dios, que el Espíritu Santo estaba ahí con él. Lucas 12, del 11 al 12. Nos recuerda eso, hermanos. Que cuando, ese versículo nos recuerda que cuando seréis llevados a las sinagogas, a los concilios, ahí el Espíritu Santo en aquella misma hora os dirá que hablasen. Los guiará a que hablasen. Lucas 12, del 11 al 12. Y hermanos, esto mismo, que esta misma convicción y valentía que tenía Esteban, hermanos, también nosotros debemos de tenerla, sabiendo que el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Ahí mismo está con nosotros. Dios está con nosotros. Versículos 11 al 14. Entonces los fariseos sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que dijesen: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley, porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. El autor de la calumnia que se levanta contra Esteban, no era solo el corazón perverso de los fariseos, sino que también Satanás, atrás de ellos, estaba orquestando todas esas mentiras y falsos testigos que le levantaron a Esteban. Claro todo sobre la soberanía y el poder permisivo de Dios, que Esteban muy bien sabía que todo eso, cada mentira, cada falso testigo que se estaba levantando en el concilio, hablando en contra de él, Dios lo estaba permitiendo. Dios en su poder permisivo los dejaba que hablasen. Y si lo vemos, hermanos, a los apóstoles los había liberado ya antes de manera prodigiosa, y ahora Esteban parecía que no. Y Esteban pudo haber dudado tal vez, pero no lo hizo, y estoy seguro que no lo hizo por cómo va a terminar su historia al final en su martirio. Esteban estaba seguro que todo eso que estaba pasando era permitido por Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? No solamente mintieron en contra de Esteban, no solamente, y fíjense muy bien, hermano, porque muchas veces así es la murmuración. Estos fariseos fueron más allá de la murmuración que hubo de los griegos contra los hebreos. Fueron más allá. En el problema que veíamos la semana pasada, era un problema real, tangible. Pero la murmuración que vemos, el chisme que vemos, la mentira que vemos contra Esteban, de los fariseos contra Esteban, ya era tergiversando las palabras de Esteban. Era levantando mentiras y falsos testimonios contra Esteban. Y cuidado con eso. Le levantaron falsas acusaciones, falsos testigos en su contra. Lucas 17, del 1 al 2. Y a sus discípulos dice, hablando Cristo: imposible es que no vengan escándalos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera si le pusiesen al cuello una piedra de molino y se lanzasen en el mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. Tengamos mucho y extremo cuidado en levantar falsos como estos fariseos lo estaban haciendo, porque Dios es celoso de su Hijo, y lo vemos que Dios, fíjense muy bien, aunque la vida de Esteban termina como termina, Esteban terminó en el mejor lugar, mejor lugar que en el lugar donde usted está ahorita y yo estoy ahorita, en la presencia de Dios. Y Esteban, Dios era celoso de su Hijo. Y tengamos mucho cuidado, estemos velando, estemos atentos,
Porque la Biblia es clara. Hay de aquel. Hay de aquel. Dije algo la predicación pasada, el estudio pasado, y lo dije a la mitad. Cuando un hermano levanta murmuración contra otro, sí hay castigo terrenal de parte de Dios. Sí hay castigo terrenal, y lo vemos claramente en Lucas 17, del 1 al 2. Esa parte había dicho que también el castigo es allá, porque no todos van a estar cerca de Cristo, y allá en el tribunal de Cristo va a haber lloro y crujir de dientes. Pero aquí también terrenalmente, aquellos que murmuran, y mucho más aquellos que levantan falsos testimonios como lo hicieron los fariseos, hablando mentiras, tendrán su parte, no de nosotros, no de aquel hermano que levantaron la falsa acusación. No, porque nosotros que somos, sino de parte de Dios. Porque hay de aquel que escandaliza a uno de estos mis pequeñitos. Lo dice Dios. Si usted se fija, ¿qué pasó con los fariseos? Los malvados, junto con otros malvados, influyendo corazones malvados para hablar en contra de piadosos, inventando pecado. En otras palabras, el corazón pecaminoso siempre va a buscar otros corazones pecaminosos para envenenar de más pecado y hablar en contra de aquel piadoso. Siempre se sigue la misma manera, porque Satanás obra de la misma manera desde aquellos tiempos. ¿Sabe por qué sigue obrando de la misma manera? Porque es sumamente efectivo, sumamente sutil. El corazón pecaminoso, para que tengamos cuidado tanto usted como yo, todos hermanos, el corazón pecaminoso que usted y yo tenemos es presto para creer el pecado que nos cuentan de alguien más. Así nuestra naturaleza pecaminosa. Si nos cuentan el pecado de alguien más, pronto lo creemos. Pronto hay algo en nosotros que ni siquiera preguntamos cuándo pasó, dónde pasó, tú lo viste. No, lo creemos instantáneamente. ¿Qué contraste? Porque nuestro corazón duda bastante para creer en la piedad de otros. Prestos para creer el pecado de alguien más, pero dudosos al creer, es decir, en la bondad, en la piedad de otro. Su enojo de los fariseos fue en sobremanera. Le arrebataron. Y la palabra griega traducida ahí es apoderarse con violencia. No dijeron, oye Esteban, ven. No, lo agarraron con violencia y lo llevaron delante del concilio. ¿Qué pasó estando delante del concilio? Versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. En ese momento que Esteban estaba irradiando en su rostro, que pensaban los que estaban ahí presentes como el rostro de un ángel, y es Dios, hermanos, es Dios diciendo que su hijo Esteban está irradiando tal gloria de Dios mismo por su llenura, por todo lo que era Esteban, todo lo que se había esforzado, toda la comunión tan íntima que tenía con Dios, que hasta los incrédulos podían ver que había algo especial en Esteban. Había una comunión tan íntima con Dios en Esteban, al punto de que Esteban irradiaba la santidad y la gloria de Dios. Aquí nos recuerda esto a Moisés bajando del monte Sinaí. Pero Esteban, delante de incrédulos, reflejaba a Dios. Reflejaba, Aún los incrédulos lo podían ver. Este momento era Dios aprobando a su hijo. Era Dios aprobando a su hijo. Todo lo que había pasado, todo lo que había predicado, debatido Esteban contra ellos, toda su vida, todo lo que Esteban había vivido hasta el momento, era Dios confirmando a su hijo. Esteban, hermanos, era grande a los ojos de Dios. Era grande a los ojos de Dios. Y esta cita de John MacArthur me encantó, me gozó, porque es tan cierta. Dice John MacArthur, Esteban fue la prueba de que el efecto de la vida y ministerio de un hombre
no necesariamente tiene que ver con la extensión, porque el ministerio de Esteban es el más cortito comparado a todos los demás apóstoles, comparado a Pedro más bien y a Pablo. Cortito, es un momento nomás. Tampoco su ministerio fue menos importante, porque no se registra en ninguna lista de convertidos. Si usted se recuerda, con Pedro, en las predicaciones de Pedro se dice 3,000 o 5,000. Bueno, en Esteban no se registra ninguna lista de convertidos. La humanidad mide el éxito por popularidad, prestigio o riqueza material, y por tanto no entiende la grandeza. Dios resaltó a Esteban sobre todos los demás. Dios Padre resaltó a su hijo Esteban sobre todos los demás, porque Dios no mide cuánta popularidad tienes, qué tan grande es la iglesia, cuántos hermanos están en la iglesia, cuántas ovejas tienes. No, lo que Dios mide es el corazón de aquel que está enfrente, de aquel que predica la palabra. No importa si es en un arbolito, no importa si es una gran iglesia. Lo que Dios quiere es un corazón que esté rendido a sus pies. El más pequeño de todos, el más, pero grande a los ojos de Dios. Y no solo eso, no solamente Esteban irradiaba a Dios mismo, no solamente Esteban, no hermanos, sino que Esteban no solamente irradiaba a Dios, estaba reflejando a Dios, sino que Esteban muy prontamente iba a ver a su abogado. Esteban iba a ver, no solamente iba a radiar, iba a ver aquel por el cual es salvo. Iba a ver aquel que lo compró en la cruz del Calvario. Y lo vamos a ver en Hechos capítulo 7. Esteban iba a ver a su abogado delante de sus acusadores. Y no hay quien pueda contra el abogado que nuestro Señor Jesucristo. Y así nos dice nuestro Señor en Primera de Juan capítulo 2, porque abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Jesucristo. Hermanos, ¿en quién vamos a confiar en medio de la tribulación? ¿En quién va a confiar usted, hermano? Esteban es una manera tan hermosa de Romanos 8, 33 al 39. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Se levantaron contra Esteban. ¿Quién los acusará? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios. Y Esteban iba a ver a Cristo a la diestra de Dios, Padre. Aquel que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo? Porque está escrito, por causa de ti somos muertos. Versículo 37. Antes en todas estas cosas hemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Esteban estaba por vivir literalmente Romanos 8, desde el 28 en adelante. Se ha esforzado, hermanos, por vivir como Dios nos manda, buscando la llenura. ¿Cómo vamos a reaccionar en medio de tribulación? Pero para terminar, hermanos, un último punto. Cristo más que Esteban. Cristo mucho más que Esteban. Podría tal vez alguien pensar que ante esta gran manifestación de Dios, este gran respaldo de Dios a su hijo Esteban, el corazón de sus acusadores sería conmovido y detendría las piedras. Pero no fue así. No se conmovieron y las piedras lo mataron. Lo cual, hermanos, no debería sorprendernos, porque a través de la historia, específicamente de Esteban, vemos un hermoso paralelo con nuestro Señor y Salvador. Cristo, nuestro Señor, su Padre, tuvo una fe perfecta. Aún ante el umbral de su sufrimiento delante de Pilato, sabía que ninguna potestad tendría contra él si no fuese dada de arriba. Juan 19:11.
Nuestro Señor Jesús siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Y aunque era hijo o Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5:8. Fíjese lo que dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era Dios, vino a esta tierra, y no porque fuera desobediente aprendió obediencia. No, aprendió obediencia porque jamás en su vida se había tenido que someter a obedecer a su Padre, de manera terrenal hablando. Y aprendió obediencia, hermanos 5:8, Hebreos 5:8. Aún ante el dolor en Getsemaní orando: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Aún ante el dolor, siempre estuvo sometido bajo la voluntad de Dios, buscando siempre la voluntad de su Padre. Mateo 26:39. Y si alguien, hermanos, fue lleno de gracia, fue aquel en el cual, sin hermosura verlo hemos, al que menospreciamos y no le estimamos, y aún le tuvimos por azotado, mas él en su gracia, y ante las falsas acusaciones, no abrió su boca, y el castigo de la paz fue sobre él. Isaías 53. No solo fue arrebatado de una manera violenta, sino que fue desfigurado de los hombres su parecer. Isaías 52:14. El Señor sí fue perfecto. Verdaderas acusaciones contra él. Y sabe que, a diferencia de Esteban, y no porque Esteban haya estado mal, no, Esteban predicó hermosamente el evangelio, y así lo determinó Dios. Pero nuestro Señor no abre su boca. Ante las falsas acusaciones, no abre su boca. Conclusión, hermanos: bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Gócese si han levantado falso, mentira, lo que sea, y es por causa de Cristo. Y aun si le han mentido y no ha sido cierto, gócese si usted no ha abierto su boca igual que Cristo, siguiendo a nuestro Maestro. Hermanos, busquemos la llenura. Busquemos no nomás la llenura de una manera arrepentida, no busquemos la llenura nomás en cada velada, hermanos, que Dios lo puede hacer así, lo ha hecho, pero no busquemos la llenura solamente en cada velada. Busquemos vivir llenos del Espíritu Santo, porque ya les comprobé, mis hermanos, y Dios nos comprobó a todos nosotros a través de su palabra, que sí se puede vivir llenos del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga, y recuerde siempre, hermanos, recuerde siempre en la oración, si algo por el cual debemos orar todos los días, es por la obra que hizo Cristo por nosotros. Cristo aún más grande que Esteban. Y aún vamos a ver todavía en el capítulo que sigue. Y sabe qué, hermano, yo le invito a que lea Hechos capítulo 7. Lea, porque por el tiempo, por las razones prácticas, no podemos ver toda la predicación de Esteban de una manera de detalle, pero lea en su casa Hechos capítulo 7 de manera detenida la predicación tan hermosa de Esteban y cómo Esteban termina su ministerio. Y cuando lo esté leyendo, vaya pensando y meditando en Cristo, porque mi Señor no abrió su boca y se entregó por amor, por gracia, por cada uno de nosotros, hermanos. Dios los bendiga y Cristo ya viene pronto, hermanos. Amén.